Síntesis del Antiguo Testamento, clase 2, audio 3. Nos quedamos con el pueblo de Israel al monte del pie Sinaí, donde decíamos de que esta familia que entró en Egipto ya no es más una familia, ahora es una nación por la promesa de Dios hecha a Abraham, como mencionamos en el audio anterior, en capítulo 12, 15, 17, diciendo, serán una gran nación. Entonces la vida nacional de Israel comienza ya no con la familia nada más, sino con la formación de una nación que necesitaba ser estructurada. Y mis queridos hermanos, todas las leyes del Antiguo Testamento son leyes en diferentes aspectos. Leyes religiosas, leyes, por ejemplo, las fiestas de celebración religiosas en cuanto al judaísmo, pero por otro lado hay leyes, por ejemplo, sanitarias, cómo deben ser tratados diferentes situaciones sanitarias de hombres y mujeres que, humanos como nosotros, que tienen enfermedades, tienen lesiones, tienen los habituales conflictos que tenemos con nuestro cuerpo, cómo tratar este tipo de casos, una persona enferma o una mujer en su periodo, cómo debe ser tratado. También van a haber leyes en cuanto a la vida. ¿Qué pasa si hay un asesinato involuntario, un accidente, alguien muere? ¿Qué se hace con un asesino? ¿Cómo se hacen negocios? ¿Cómo se tratan a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas? ¿Cómo se debe adorar? Así que Dios toma un tiempo y les da la constitución política de la nación de Israel, cómo debían ser gobernados. Los 10 mandamientos son la base principal y según Jesucristo, quien guarde, quien ame al Señor con toda su mente, todo su corazón, toda su alma y al prójimo como a él mismo, va a estar cumpliendo todos los mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos son pilares importantísimos, pero Dios da instrucciones importantes en cuanto a los esclavos en el capítulo 21, daños personales en el 20, también el 21, sobre el hurto, la propiedad, la deshonestidad, la inmoralidad, obligaciones civiles y religiosas, el sábado y las fiestas, el tiempo de conquista, ratifica el pacto con ellos en el capítulo 24 y él se revela en su gloria. Entonces Dios toma y de esta familia, que era la portadora evidentemente de la imagen y semejanza de Dios, al modo de Adán caído, también esta familia va a ser portadora de la simiente de la mujer. Por tanto, deben ser preservados y protegidos a través de esta maravillosa experiencia que es vivir. Ellos son dotados entonces como nación, ya más de 1 millón de judíos, ya no 70, 1 millón, bien, que van a ir a poseer la tierra la cual el Señor, no nadie más, les dio. Finaliza el libro de Éxodo, entonces, hablando sobre la institución del tabernáculo, que es importantísimo. ¿Por qué? Y aquí déjeme ponérselo en lo más breve posible que pueda. Dios quiere vivir, Dios quiere morar con su pueblo. Dios quiere estar con su pueblo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo Jesucristo. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios siempre ha estado y ha querido estar con su pueblo. Hizo el Edén, estuvo con ellos. Por la caída fueron expulsados y Dios manda que se construya el tabernáculo para que Dios more en medio del pueblo. Más adelante, Dios manda construir el templo para que Dios venga a morar al templo. En el Nuevo Testamento ya no encontramos el templo, sino que Dios habita ahora entonces en la habitación de cada creyente por la fe. Usted y yo, mi querido hermano, somos el templo de Dios. Y finalmente, en el estado eterno, Dios va a venir a vivir con nosotros en la tierra. Dice tanto Isaías como Apocalipsis de que Dios va a destruir esta tierra y va a crear una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, donde no muere el mal, y ahí habitaremos para siempre con el Señor. A veces hemos escuchado que estaremos en el cielo, en las nubes con Él, y esto es un estado intermedio nada más. Nuestra eternidad, para siempre y por siempre viviremos en una nueva tierra junto con el Señor, en una vida de adoración, de armonía, de glorificación, maravilloso. Por eso el tabernáculo es importante, porque Dios comienza a morar con su pueblo. Por eso el templo, por eso el creyente, por eso la iglesia local, mi amado hermano. La iglesia local es importantísima, porque es el lugar donde el templo de Dios se congrega.
Y es importante entonces que el templo, discúlpenme, que el tabernáculo aparezca aquí, ahora como una mención de que de alrededor de qué debería vivir la nación. Finaliza el libro de Éxodo hablando de cómo tiene que ser este tabernáculo importantísimo. Cada una de las partes, el candelero, las cortinas, el altar de bronce, el atrio, las vestiduras, todo es figura de Cristo, todo anuncia a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente el pueblo cae en pecado, como es costumbre del ser humano, cae en pecado y adoran al becerro de oro. Hay una intercesión a través de la ira de Moisés, el pueblo se arrepiente, Moisés ora y hay un pacto renovado. Y el pacto renovado los impulsa aún más a construir el tabernáculo. Y resulta muy interesante notar que del capítulo 25 al capítulo 31 explica el Señor cómo debe ser el tabernáculo. Y en los capítulos 35 hasta el 40 es cómo se construye. Les dio el plano de cómo construir el tabernáculo. Por eso es trascendental entender el contexto del Éxodo. Ahora, el Éxodo termina, la escritura del libro, queremos decir, en con el tabernáculo terminado. Sin embargo, continúa el libro de Levítico. Y Levítico también creemos que fue escrito por Moisés. Y Levítico es un apelo, bien, es un llamado importante a la santidad. El libro de Éxodo concluye, mis queridos hermanos, con la institución del tabernáculo, construido según el patrón que Dios le dio a Moisés. ¿Cómo debía Israel usar el tabernáculo? Las instrucciones de Levítico contestan a esa pregunta y fueron dadas a Moisés durante los 50 días entre el establecimiento del tabernáculo y la partida del pueblo del Sinaí, que eso va a acontecer en el Números capítulo 10. Entonces, Levítico nos cuenta cómo se debe usar el tabernáculo. Y para hacer un puente propósito con nuestra vida presencialmente o en nuestro tiempo actual, es cómo la presencia de Dios o cómo deberíamos vivir y ministrar en la presencia de Dios. Ya no en el tabernáculo ni en el templo, sino en nosotros como sus hijos. Ahí es donde radica la presencia de Dios y es donde los principios del libro de Levítico y evidentemente hay mucha ley ceremonial en el libro levítico que nosotros como iglesia no tenemos que cumplir. Sin embargo, hay principios morales y por favor entendamos la diferencia entre la ley ceremonial, que son los actos religiosos o litúrgicos que Israel debía de practicar, diferente a los principios morales que podemos extraer de la enseñanza del libro levítico, que sí son no solamente aplicables, sino que son pares con principios que encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, es sumamente importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos darle esa continuidad a la narrativa. Otra vez más, la narrativa del Antiguo Testamento, hoy expresada en el libro de Éxodo y de Levítico, donde ahora es y cómo usamos el tabernáculo. Bueno, aquí están las ofrendas, el ministerio de los sacerdotes, los procesos de santificación, las leyes sobre la pureza, el tema del día de la expiación, los sacrificios, la conducta del pueblo, los sacerdotes, las ofrendas, fiestas solemnes, etcétera. Para luego, y lo hablaremos en la próxima clase, el próximo día lunes, luego nos iremos a caminar con ellos por el desierto, porque después de Levítico vamos a encontrar el libro de Números. Y el libro de Números, entre Éxodo y Números hay solamente 50 días, que es donde recibió Moisés este tema levítico. Entonces, la trama del Antiguo Testamento es importantísima porque nos va a iluminar la trama del Nuevo Testamento. Y nosotros como creyentes, mis queridos hermanos, tenemos la bendición de encontrarnos, como dijo un autor, en el balcón de la historia. Hoy podemos mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho. Y desde nuestra perspectiva, por la erudición y por el estudio bíblico de cientos de hombres y mujeres que han traído iluminación a nuestro estudio bíblico, vemos hacia el futuro y tenemos la posibilidad de empatar y de vivir de una forma tan adecuada, tan correcta ante el Señor, que entender la trama del Antiguo Testamento, esta narrativa histórica, teológica, de promesas, es una necesidad imperante en la iglesia del día de hoy para que sepamos cómo vivir
y de qué contexto venimos y hacia dónde vamos. Vamos a comparar entonces los dos testamentos para entender estas verdades.